Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito, capítulo 3 y versículo 12, donde dice: Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Comienza diciendo este versículo: cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico. Tengas en cuenta que las dificultades de la obra en Creta requerían la presencia de un colaborador directo de Pablo, como en este caso era Tito. Y esto supone que no debían de quedar sin esta ayuda las iglesias en la isla, por la que el apóstol Pablo está dispuesto a enviar bien a Artemas o bien a Tíquico, para que relevasen a Tito. Ahora bien, en cuanto a Artemas, no se sabe nada de él por los relatos del Nuevo Testamento, ya que su nombre es la contradicción de Artemidoro, que significa don de Artemisa. Era sin duda un típico nombre procedente de la idolatría griega en honor a la diosa, y de ahí que pudiera proceder de Éfeso, lugar distinguido por el culto a la divinidad pagana. Por otro lado, Tíquico era más conocido, ya que fue uno de los que acompañaron a Pablo desde Macedonia a Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 4, dice: y le acompañaron hasta Asia, Sopartes de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Tengas en cuenta que también había sido el portador de la epístola a los Efesios, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y también nos dice en la epístola a los Colosenses, no está hablando de él, en Colosenses capítulo 4 y versículo 7, donde dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Así pues, con seguridad fue compañero de Pablo en su último viaje a Roma, en cuyo viaje fue enviado por el apóstol a Éfeso, donde estaba precisamente Timoteo, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, cuando dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Continúa diciendo este versículo: apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Una vez que llegase la persona que Pablo enviaba, Tito debía acudir al encontrarse con él en Nicópolis. Ahora bien, esta ciudad, el nombre significa Ciudad de la Victoria, que hay que mencionar que había también varias ciudades con ese nombre en el mundo de aquel entonces. Y es posible por el contexto geográfico del escrito que el apóstol decidiera pasar el invierno en Actia, Nicópolis, en el Epiro, ya que las otras con ese nombre estaban bastante alejadas de la ruta de los últimos viajes de Pablo. Esta ciudad, que estaba situada en la bahía de Ambrasio, era un excelente puerto para la extensión misionera en Epiro y también en Dalmacia. Esta ciudad fue convertida en colonia romana por Augusto en el año 31 a.C., para conmemorar la victoria de Atio sobre Antonio y Cleopatra. Y por la primera epístola a Timoteo se sabe la intención de Pablo de trasladarse a Éfeso, cuando dice:
En la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero por el escrito de Tito se nota que cambió de parecer, ya que la resolución del apóstol es firme y aunque no estaba todavía en Nicópolis, ya había decidido, como dice, pasar allí el invierno. En esa época del año se hacía difícil los viajes por la inclemencia del tiempo y de ahí que muchos buscasen un lugar para permanecer los meses del invierno. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Comienza diciendo este versículo a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Nótese que no se sabe nada sobre el primer mencionado en el versículo llamado Zenas, y de la que se dice que era su nombre una contracción de Zenodoros, que significa don de Zeus. Ahora bien, ¿se trataba de un escriba convertido a Cristo? Más bien cabe entenderlo por su nombre como un pagano convertido al cristianismo, cuando dice especialista en leyes romanas, lo que tal vez hoy pudiera compararse con un abogado. Pero no se sabe tampoco si era de origen gentil o de origen romano, como parece indicar el nombre, o se trataba de un judío convertido, ya que los nombres romanos eran muy comunes utilizados para los judíos. La segunda recomendación era para Apolos, y su nombre es una abreviatura de Apolonio, que era conocido por su elocuencia y conocimiento bíblico. Nótese lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, donde dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Sigue diciendo este versículo: encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Nótese que la atención a la hospitalidad de los que servían al Señor en las iglesias se tiene muy en cuenta en el Nuevo Testamento, ya que esa es la razón por la que Pablo manda a Tito que tengan cuidado de estos dos que pasarían por Creta, en visita de ministerio. Ahora bien, no solo era el hospedaje en algún lugar durante la estancia en la isla, sino que debían darle provisión suficiente para que continuasen el viaje. Esto comprendía muchas cosas, como las indicaciones sobre itinerarios, carta de presentación o recomendación y provisión de dinero y víveres para el regreso a su lugar de origen. Pero debe de tenerse en cuenta esto, y es lo siguiente, que los que sirven en el Evangelio deben vivir del Evangelio, ya que la responsabilidad del que ministra es esperar la provisión diaria de quien lo llamó al servicio, no pidiendo nada, pero esperando todo. Pero la responsabilidad de la Iglesia es, por otro lado, proveer para ellos de cuanto les sea necesario, porque, sirviendo al Señor, sirven también a su pueblo. Así pues, la enseñanza de sostenimiento material de los que dedican su vida al servicio en la Iglesia es continua en el Nuevo Testamento. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Comienza diciendo aquí este versículo: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. La provisión que Pablo ordena aquí a Tito es que haga para los dos visitantes que no tenían que ser a costa suya, sino como una provisión de parte de la Iglesia. De ahí cuando dice los nuestros, esto es, los que pertenecen a Cristo y son miembros de la Iglesia.
ya que estos, y solamente estos, deben de esforzarse en el amor que se manifiesta en obras de atención a las necesidades de los creyentes que están sirviendo a la Iglesia, porque están sirviendo, y recordémoslo, a Cristo. También debe de notarse el presente del imperativo que el verbo aprender aparece aquí en este versículo, lo que está indicando una actividad de aprendizaje continua, es decir, que la acción de socorrer las necesidades a otro no sea algo puntual, sino que sea un estilo ya de vida. Sigue diciendo este versículo, para los casos de necesidad. Es interesante notar que a esta provisión material Pablo llama buenas obras, las que corresponden a la condición de cristianos y expresan la realidad del nuevo nacimiento en Cristo, ya que es el afecto fraternal y expresión del amor que se manifestará en obras hacia quien tiene necesidad, como enseña también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 8, donde dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, los creyentes han de ser celosos de buenas obras, como dice Tito capítulo 2 y versículo 14. Y en el caso concreto, son aquellas que conducen al alivio de las necesidades vitales de los dos hermanos mencionado en el versículo anterior, como menciona en otras ocasiones y también en contextos, como por ejemplo, Efesios capítulo 4 y versículo 28, donde dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y Filipenses capítulo 4 y versículo 16 dice: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora bien, es necesario entender que las ofrendas, tengan el destino que tengan, son entregadas como sacrificio espiritual al Señor, algo que corresponde a quienes, por posición, son también sacerdotes espirituales. Filipenses, capítulo 4 y versículo 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda, por cuanto es doctrina, debe ser enseñada y también practicada en la Iglesia, tanto en aquellos tiempos como en el día de hoy. Es por eso que la ofrenda, por cuanto es doctrina, es enseñada por Pablo en aquellos tiempos, pero también es enseñada y practicada en la Iglesia en los días de hoy. Sigue diciendo este versículo: para que no sean sin fruto. Por medio de estas buenas obras, los santos no serán infructuosos delante de Dios, ya que este fruto visible de buenas obras es también un excelente testimonio delante de todos los hombres, de la nueva vida alcanzada en Cristo Jesús. Y ese es el fruto que Dios desea que los cristianos manifiesten. Por tanto, es preciso entender aquí que el término apóstoles no está vinculado a los 12 y Pablo, sino a los enviados por la Iglesia para el ministerio en distintos lugares. Cuando la raíz de la fe es auténtica, los frutos en el árbol de la santificación naturalmente se van a ser visibles.
Continúo con el versículo 15, el último ya de este capítulo y también de esta carta a Tito, donde dice: todos los que están contigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Comienza diciendo: todos los que están contigo te saludan. Con la despedida final y la bendición se cierra aquí la epístola a Tito. Pablo estaba siempre acompañado de creyentes, salvo al final de su vida, donde manifiesta estar solo, cuando todos le dejaron. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Y aquí hay personas en su entorno, ya que todas estas envían saludos para Tito. Y nótese que no cita ningún nombre, lo que hace suponer que el grupo que estaba con Pablo era conocido de él. Y hasta es posible que la carta se escribiese en algún punto del viaje que estaba haciendo sin que supiera un tiempo de residencia allí. Continúa diciendo: saluda a los que nos aman en la fe. En segundo lugar, el apóstol saluda a los creyentes en Creta, pero de forma especial cuando dice a todos los que nos aman en la fe. Es posible que quisiera diferenciar de alguna manera a quienes son firmes en la doctrina, manteniendo la fe conforme la enseñanza que habían recibido, y los otros que se desviaron de la verdad, o por lo menos no permanecían con el compromiso necesario hacia ella. Continúa diciendo: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahora ya por último está la bendición final, que es prácticamente idéntica a la que cierra en la segunda epístola a Timoteo. Note que la gracia es un don de Dios que se comunica y otorga al creyente en Cristo Jesús, ya que es la expresión del amor divino orientado a la salvación de los pecadores, que presenta en el plan de redención determinado en la eternidad. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia, que se origina en Dios, se otorga al hombre por Cristo y está en él cuando hace irrupción en el ámbito de la humanidad mediante la encarnación. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 17 dice: pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por tanto, la gracia es la razón que causa y fundamento de la salvación, y por tanto de su seguridad. Y también es el recurso divino que da el poder para la vida cristiana victoriosa. Y no solamente eso, sino también el trabajo eficaz que es posible en ella. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero en el contexto de dificultades especialmente relacionadas con las falsas enseñanzas que pretendían introducir algunos en las iglesias en Creta, la gracia suplirá toda la necesidad y cualquier aspecto en ese conflicto. Y no solo esto, también las dificultades y persecuciones por ser cristiano estarán presentes
en la experiencia de todo aquel que quiere permanecer firme en la fe, ya que es la abundante gracia de Dios la que está a disposición del creyente y es siempre mayor que cualquier problema que deba de ser afrontado. Así pues, el cristiano descansa confiadamente en la provisión de la gracia y sigue el camino de su peregrinación tras las pisadas del Maestro, poniendo su vista en Él, como dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note que esta admirable gracia de Dios no hace distinción entre creyente y creyente, porque no hay asesión de personas en él. De ahí que el saludo del apóstol al finalizar esta epístola incluya tanto a Tito como a todos los que pertenecen a la verdadera fe en una iglesia, sacudida por otro lado por los intentos de falsos maestros que buscaban confundir a los creyentes. En el versículo debe suponerse la presencia implícita del verbo ser, esta gracia con todos, que debe entenderse como sea con todos, lo que indica una provisión permanente, ya que no está ocasionalmente con ellos, sino que está siempre. Y no solo comprende a todos, sino que está siempre en ayuda cuando sea necesario como provisión de parte de Dios. Es posible que conozcamos poco acerca de la gracia, pero lo importante es que la podemos experimentar día tras día. Ya que la gracia es el favor transformador de Dios en Cristo Jesús. Y esta frase final resume la gran verdad que está presente a lo largo de todo el escrito. Y nótese que algunos estaban proponiendo a los efesios separarse de Dios. Por tanto, era volver atrás. Por eso el apóstol concluye la epístola señalando la provisión de Dios que tiene la gracia con vosotros. Y la última palabra que dice aquí, el amén final, hay que hacer constar que no está en los mejores manuscritos. Al concluir el capítulo y el comentario a la epístola, debe también apreciarse que los conflictos en la iglesia no son una novedad en este tiempo, sino que se producían desde el principio de la evangelización y el establecimiento cristiano en diferentes lugares del mundo antiguo. Téngase en cuenta que Jesús dijo a los suyos que en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33. Y el apóstol advirtió también que la fidelidad a la doctrina que genera una vida piadosa delante de Dios producirá también persecución. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta situación conlleva un serio peligro que consiste en abandonar la enseñanza profunda de la palabra de Dios en las congregaciones y por tanto haciendo fácil la entrada de quienes no se sujetan a la doctrina, sino que buscan para sí mismos un partido de seguidores que aplaudan sus enseñanzas y disfruten de sus novedades. Y es por eso que los pastores y maestros tienen la responsabilidad de tomar la determinación de poner la Escritura y solamente la Escritura en el púlpito de las congregaciones, generando en los creyentes el profundo deseo de conocerla mejor para vivirla con más fidelidad. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, la gracia que menciona aquí el apóstol Pablo se está refiriendo
al regalo de la salvación que Dios hace en Cristo Jesús, al hombre y a la mujer que vienen a Él en arrepentimiento. Amigo y amiga oyente, si todavía tú no has recibido a Cristo en tu vida, ahora puedes hacerlo, ya que cuando lo hagas recibirás el don de la gracia divina que es la salvación en Cristo. Por ello, yo te animo, si tú ahora así lo crees, que puedas hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repita ahí a donde estás y di: Dios eterno, acepto el don de la gracia, que es la salvación en Cristo Jesús. Te quiero dar gracias por ofrecerme esta salvación gratuitamente. Creo que Jesucristo murió en la cruz, pero que también resucitó al tercer día de entre los muertos. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y todo el mal que haya podido hacer, y quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.